Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Ya hoy es viernes 22. Estamos cerrando la semana. La semana que viene será Viernes Negro, el 29, día de Thanksgiving, el jueves en Estados Unidos. Y cualquier dominicano que porque le dé su maldita gana lo celebre aquí, o cualquier persona del mundo lo celebre donde le dé su maldita gana, haciendo uso y disfrute de su libertad. Así que este fin de semana hay muchas cosas. Hay Fórmula 1 en Las Vegas. El Diablo va a ver esa carrera a las 2:30 de la mañana. Yo dudo mucho que pueda haber esa carrera. Esa me enteraré yo por los periódicos, lo que termine pasando en esa carrera. Porque de verdad, yo no he podido ver despierto ninguna carrera después de las 12 de la noche. Siempre tiene que haber un coro muy grande y no, es que siempre, si me siento me dormí. Bueno, yo creo que hoy quiero hablar de la situación que está pasando en España con el gobierno de Pedro Sánchez, todos los escándalos que han venido ocurriendo desde principios del 2024 en este país y que vinculan al partido, a su esposa, Pedro Sánchez, la carta de me voy pero no me voy y todo esto. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español, algo así para más claramente. Es el primer ministro de España. España es una democracia parlamentaria donde el jefe de Estado, sin muchas funciones más que simbólicas, es el rey. Y es una monarquía, una república monárquica, que tiene al rey como jefe de Estado, pero todas las funciones del Ejecutivo descansan sobre los hombros del presidente del gobierno, como lo llaman ellos, son el primer ministro. Este primer ministro, a diferencia de lo que muchos critican de Estados Unidos y su sistema, muchos dirán, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo. Lo que quiero plantear es que mucha gente dice, no, en España, en Estados Unidos gobierna alguien que no elige la gente, porque a veces puede tener la mayoría de los votos electorales, pero no tener el mandato del pueblo a través del voto directo. No, lo que pasa es que en Estados Unidos las reglas son esas y están en su constitución y honestamente a mí me gusta, igual como me gustan también las repúblicas parlamentarias. Creo que cuando se corrompen, como en el caso que hemos visto de España y de otras repúblicas de Europa que en algún punto pues se han visto corrompidas, pues uno duda, pero cuando es un grupo de representantes que llega con una lista, llega a una mayoría mínima, una mayoría que da control del gobierno ejecutivo y el legislativo se encarga, junto con el ejecutivo, de ir creando leyes y gobernando para la gente. Pero en España, el año pasado, Pedro Sánchez no tuvo el mandato del pueblo. Y como lo permite la Constitución y la regla lo permite, él hizo un gobierno de coalición con, lo llaman algunos, un Frankenstein. Él cumplió ahora un año de haber logrado esos acuerdos luego de las elecciones de verano del año 2023 y en esa elección él no sacó la mayoría, ganó la elección por el voto popular, ganó el PP, pero el PP no logró construir la mayoría que necesitaba, le faltaron unos escaños para lograr llegar a la cantidad que necesitaba, 160 y pico, tengo entendido, junto con otros partidos no lograron construir esa mayoría que necesitaban. Y Pedro Sánchez, que es un hombre sin escrúpulos, que lo demostró desde hace ya muchos años, desde el 2016, 17, ha quedado bastante claro, un tipo inescrupuloso, es un corrupto a lo sumo y hasta el tuétano, y no porque yo lo diga, sino porque hay un montón de hechos que aunque no se han probado en la justicia, dejan bastante claro que es un hombre que utiliza el poder sin ningún tipo de... No le da el más mínimo rubor, sin ruborizarse, no se avergüenza. Y muchos dirán, bueno, Alberto, tú estás exagerando y muchas veces tú has dicho que hay que establecer e imputar aquello a las personas que se ha probado en la justicia. Y sí, y yo creo,
Y creo que sí, cuando digo que es corrupto no es porque ha robado pura y simplemente, que se ha llevado el dinero de la gente. Digo que es corrupto porque las reglas más elementales de la tradición democrática española se las ha pasado por culo. Y las reglas más elementales, no solamente esa, ha pactado con todo el que odia y está en contra de la nación española como existe hoy en día, y que con todos esos sectores dentro de España, y a muchos de ellos, para lograr acuerdos y apoyos con esta gente, le ha indultado a gente con casos de corrupción, a gente que ha estado vinculada al golpe de Estado del 2017, que fue aquel cuando Cataluña iba a supuestamente independizarse, y esa constante y eterna búsqueda del anhelo de convertirse en una república independiente de los catalanes, o no de los catalanes, de algunos catalanes que viven en esa región de España, lo ha llevado a él a poner primero sus intereses que los del país. A eso es que me refiero cuando hablo de corrupto. Corrupción no es solamente robar, sino también subvertir las reglas o legislar para beneficiarte de forma particular de algo como él lo ha hecho. Yendo a lo que pasa en España ahora, en estos días, pues desde hace unos meses viene sonando un escándalo que involucra a un exministro del gobierno de Sánchez que tuvo que ser removido y que ahora es diputado en el Congreso de los Diputados de España. Y esto ha ido destapando una serie de casos, y uno de ellos es el caso Koldo, que es amplísimo, pero vamos a resumirlo, toca hasta República Dominicana, y hay aspectos y hay mucho de lo que ha pasado allí que se ha discutido y se ha manejado en la República Dominicana. En los 6 años que tiene Pedro Sánchez en el poder, el avión presidencial ha venido 33 veces, si no me equivoco, a la República Dominicana. Lo que no sabemos es si en esas 33 veces ha venido el presidente español al país, pero el avión ha estado aquí en ese tiempo 33 veces. Y en este escándalo, pues, obvio, ahí estamos nosotros bailando, como en otros escándalos de corrupción que hay en España, que involucra a empresarios españoles en el país y a dominicanos que residen aquí y en España. ¡Wow! ¡Qué potencia de la corrupción nos hemos convertido nosotros! En el caso de empresarios, hay una línea aérea, hay un grupo empresarial que invierte en hotelería en el país, que también está envuelto en este berenjenal de comisiones, coima, tráfico de influencia y todo lo que pueda aparecer en el camino. Y ayer el señor Víctor de Aldama, empresario, que estuvo preso durante un mes, acusado de un delito delito tributario en España, y que se les indican otros delitos en otra dirección, en otro caso, o la participación o la cercanía, pues dio unas declaraciones telúricas en la Audiencia Nacional de España ante un juez y con el Ministerio Público como una negociación para que él declare y poder lograr su libertad y llevar su caso en libertad. Yo del sistema judicial español no conozco mucho, no soy muy conocedor de cómo allí funcionan las cosas, pero sí sé que allí hay una estructura judicial, una estructura de Ministerio Público y de policía que se dedican al tema de la vigilancia, la fiscalización y la persecución de la corrupción, que están más apegados a los estándares europeos que a cualquiera otro que se pueda parecer. Por el resto, España no deja de parecerse ni comportarse, sus políticos y sus gobiernos, con la misma similitud que lo hacen nuestros gobiernos en Latinoamérica. España más cerca de nosotros que lo que quisiéramos, mostrando ese vínculo irrompible, histórico, que tenemos culturalmente, y lleva a todo esto. En resumen, lo que ha pasado en el caso. El escándalo de Víctor Aldama, conocido principalmente por su implicación en el caso Koldo, que es un caso que les mencionaba a ustedes. Koldo es un asesor que tenía el ministro de Transporte, Ábalos, y que un escándalo de comisiones, etcétera, se desató a principios de este año, y por ahí se ha dado con vínculo con esto.
pero pueden buscar más del caso para que puedan entender más a profundidad. Que de tráfico de influencia se centra en varios aspectos de este caso de tráfico de influencia que han salpicado a hartos cargos del Partido Socialista Obrero Español y del gobierno español. Víctor Aldama era el presidente del Zamora Club de Fútbol y es conocido como un conseguidor o intermediario en diversas tramas de corrupción. Su papel ha destacado en la gestión de contratos públicos y en las influencias dentro del Ministerio de Transporte durante la gestión de José Luis Ábalos. Este caso emergió a partir de la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Aldama fue señalado como uno de los comisionistas que facilitó estas transacciones, obteniendo supuestamente beneficios económicos significativos. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas central en esta trama habría sido beneficiada por su influencia en el Ministerio de Transporte. José Luis Ábalos, que es uno de los relacionados, se ha mencionado que Aldama le entregó una suma importante de dinero a Ábalos y a su asesor Koldo García. José Luis Ábalos era el ministro de Transporte y Koldo era su asesor, indicando la existencia de una relación de intercambio de favores y comisiones. Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, Aldama ha declarado que Pedro Sánchez le invitó a un acto en agradecimiento por sus gestiones en México y sugiriendo una conexión directa con el presidente del gobierno. Además, ha implicado a Sánchez en el envío de Koldo García como asesor al Ministerio de Transporte. Bueno, Koldo es un tipo que no tiene mayores condiciones para haber accedido a esa posición, pero igual allí estaba nombrado como asesor. Se mencionan otros implicados, también Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, al que Aldama supuestamente le entregó un sobre con dinero, 15.000 euros, y de varios ministros y figuras destacadas del PSOE. El lío, bueno, tráfico de influencia y corrupción, rescate de Air Europa. Aldama usó sus influencias para gestionar el rescate de la aerolínea Air Europa, donde mantenía una posición como asesor, mostrando su capacidad de influencia en decisiones de alto nivel económico. El caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y un viaje que hizo a España, teniendo ella unas sanciones que pesaban sobre los miembros del gobierno de Venezuela. Aldama estuvo involucrado en la gestión del viaje de la ex vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, sugiriendo que revistió el viaje de interés oficial para ocultar intereses particulares. Además del caso Koldo, Aldama fue detenido por su implicación en una trama de fraude de impuesto del valor agregado, del IVA, de hidrocarburos, donde se estima que defraudaron 182 millones de euros. Este caso destapó su participación en redes que evadían impuestos y movían dinero ilegalmente. Adivinen, en ese caso está metida la República Dominicana. O sea, hay gente de República Dominicana que está metida en ese caso con unos barcos, una venta de combustible de Venezuela y una desgracia, un lío del diablo ahí. Aldama ha estado en prisión preventiva por estos escándalos. Su declaración reciente ante el juez ha intentado implicar a varios miembros destacados del gobierno, lo que ha generado un debate político y legal significativo en España. Las revelaciones de Aldama han provocado reacciones en el escenario político español, con el PSOE negando las acusaciones y el PP considerando acciones como moción de censura. Moción de censura es una votación que se da donde el gobierno se le reconoce la incapacidad a quien lo encabeza de continuar al frente y bueno, va a un debate, se plantea la moción de censura, se discute y se hace una votación y todas las partes van motivando las razones a favor y en contra. Ya de esto fue hace 6 años víctima Mariano Rajoy por un escándalo pequeñísimo en comparación con este caso, y fue la manera que accedió al poder Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha convertido en un cáncer para la política en España. Pedro Sánchez y sus socios políticos, incluido a los que vienen de la supuesta buena política y de la nueva política española. Este escándalo ha puesto en evidencia no solo la corrupción en la gestión de contratos durante la pandemia, sino también la posible influencia indebida en decisiones gubernamentales de alto nivel. Ahí está metido Globalia, en Europa,
gente vinculada a esa empresa, un escándalo del diablo que empieza a conocerse detalles de él a principios de año. En estos detalles está vinculada también en un caso investigada Begoña Gómez, que es la esposa del presidente, y por ese lado también hay otro lío y hay un... O sea, lo que está pasando en España derrumba un gobierno en cualquier otro país de Europa y Pedro Sánchez se mantiene fresco como una lechuga, sin excitarse, con una capacidad, con un cinismo de verdad olímpico. Y me parece un fenómeno interesante de estudiar lo que está pasando en España, porque es lo que decía yo hace un tiempo. ¿Qué le ha pasado a la política en Occidente que se ha convertido en esto que estamos viendo? Y lo vemos replicarse y que los casos que son excepcionalmente distintos, de otra manera, parecieran ser cuestiones excepcionales cuando lo que hoy parece excepcional antes era la regla, como un ex corrupto vuelve al poder, un ex corrupto, no un presidente corrupto y condenado por corrupción, y porque la corrupción toca a todas partes, logra una sentencia que supuestamente lo exculpa de lo que se le imputaba, y sabemos el rol que jugó para exportar por toda Latinoamérica Luis Ignacio Lula da Silva, el motor de la corrupción que se dio entre el 2002 y el 2014, donde él estuvo muy activo y donde sus tentáculos llegaron a todas partes, mientras él y Dilma gobernaban Brasil. Dilma sale con la sábana por un canto, luego de una destitución, un juicio político en Brasilia en el 2016, pero ciertamente uno se pregunta, ¿qué está pasando con la política en el mundo? ¿Qué está sucediendo con los políticos? Ese hecho habría significado que un gobierno se fuera de cabezas en los 90. ¿Cómo es que hoy los países tienen lo peor que les gobierna? Y cómo las sociedades, como el caso de España, aún con todo esto, uno ve las encuestas y no se mueve un ápice. Pareciera que la gente ya está anestesiada y siguen de manera fanática un color político, o en el caso de España una corriente ideológica determinada, sin darse el chance a pensar en que lo que están apoyando está perjudicando a su país. Y esto aplica para el PP también y para el PSOE y para todo lo que se parezca a prácticas no muy honestas desde el poder. Y uno se pregunta eso. Ayer yo hablaba con un amigo empresario y me hablaba de su actividad económica. Él se dedica a una actividad económica determinada, no voy a decir detalles, y él me hablaba de que desarrolló un modelo de negocio con un desarrollo tecnológico que él hizo, que está generando bastante dinero y bastante ingresos a él como empresario y al Estado a través de los impuestos. Pero esta actividad no tiene un marco legal porque es una innovación dentro de las apuestas en la República Dominicana. Entonces se emite un decreto donde se crea una normativa para regularizar esto, ponerle un orden. Entonces sectores que se ven afectados o sectores que quieren morder del pastel, pues arman una persecución contra el empresario y contra la actividad, utilizando la justicia. Y en ese proceso, pues llegan los funcionarios públicos de este gobierno y del anterior. Lo del anterior lo comenzaron, pero este lo continúa, que es presionar para ellos tener una participación, un porcentaje de lo que esto genera por detrás. Y acosan y persiguen y eso pasa con todo. No solamente con el mundo de las apuestas, pasa con el mundo de la banca, pasa con el mundo de la construcción, pasa con el mundo del cemento. Siempre los intereses se ven en la necesidad de ceder ante las presiones de los políticos de turno, porque saben que son ellos los que tienen la capacidad de hacerle la vida imposible o trancarle el juego. Hace
unos meses escuchamos una denuncia de una empresa de cemento a través de su representante en la frontera, que militares que trabajan en la frontera no dejaban pasar los productos de esa empresa porque ellos tenían que pasar por GO y no lo estaban haciendo. Y uno se pregunta, y es lo mismo que estamos hablando, o sea, yo estoy conectando lo que pasa en España con lo que está pasando en República Dominicana. O sea, uno cree que es exclusivo de este país o que nuestro país es donde las tramas corruptas se tejen, o no sabemos nosotros que tenemos muy buenos asesores de todas partes que nos ayudan a sofisticar los modelos de extracción de dinero del bolsillo del Estado, dinero que se saca a través de los impuestos del bolsillo del contribuyente. Y la corrupción no va a desaparecer. Mientras haya humano habrá corrupción. El gran problema es que las sociedades no entienden que a mayor dimensión y penetración del Estado, mientras más grande sea el Estado, y cuando digo grande me refiero a instituciones normativas, regulaciones, etcétera, mayor es la posibilidad, más crece la posibilidad de que el germen de la corrupción se siga extendiendo. Eso es así. Y el caso de España no es exclusivo. El caso de España es simplemente el caso de España. Y nosotros tenemos que y lo dije una vez, yo no tengo una obsesión con la corrupción, con eso termino. Yo no estoy obsesionado con tener políticos más honestos que lo que yo soy. Yo lo que quiero es que los políticos no me jodan. Yo reconozco que la corrupción es normal, hasta cierto punto necesaria y muchas veces justificable y entendible. Yo no vengo con el puritanismo ni con la idea de pensarme más serio y de ser un denunciante contumaz y furibundo, un fiscal señalador de todo el mundo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso termina jodiéndolo todo más que lo que ayuda a resolver. Entonces, lo que vemos es básicamente, y ya con esto concluyo, es que los políticos lo que se van haciendo es menos escrupulosos y más sofisticados en los esquemas que ellos establecen. El caso de España es un ejemplo, Brasil también, y lo que ha pasado en estos últimos meses en Chile y lo que se ha visto en otras latitudes de Latinoamérica, que pareciera ser un lugar que no tiene remedio con el tema de poder salir adelante, independientemente y más allá de si hay mucha o poca corrupción, pareciera que nos cuesta salir adelante. Y no creo que el problema sean los políticos corruptos, no lo creo. No lo creo. Es parte del problema, pero no es el único problema. Nos vemos en un próximo video.